Continuamos con la segunda sesión. Bueno, lo que vamos a hacer ahorita en el R es dar respuesta a alguna de las interrogantes planteadas en el documento que acabo de mostrar. Para ello, primero vamos a abrir un archivo nuevo de R. Le pueden dar aquí en New File, RScript. Abren un archivo para editar. Vamos a colocarle un encabezado, un título. Y lo primero a realizar es el hecho de cargar los datos. Para ello seleccionamos un nombre, pues yo voy a llamar datos a esta variable y voy a leer los datos como tabla. Necesito indicarle al software dónde tengo guardados mis datos. Para ello me voy a Session, Set Working Directory, Choose Directory y voy a seleccionar la carpeta donde está el archivo que voy a leer. Entonces le doy Open. Aquí acabo de fijar el directorio de trabajo para verificar que en efecto ahí se encuentra el archivo. Escribo aquí abajo dir, le doy Enter y listo. Me aparecen todos los archivos que están guardados en esa carpeta. En este caso, el archivo que voy a cargar es este, es datosx-2.txt. Lo voy a colocar aquí. Voy a indicar que el archivo como tal tiene encabezado. Voy a borrar esto y voy a correr para verificar que se han cargado correctamente. En efecto, ahí están. En la consola se muestra que se trata de una tabla que tiene encabezado, que tiene 10 renglones y que tiene 2 columnas. Lo que voy a hacer posteriormente es asignar las columnas de la tabla. Por simplicidad, bueno, a la primera columna, a la relacionada con la variable independiente, le voy a llamar X. Escribo datos para indicar que se trata de una asignación propia de la tabla. Y después indico que quiero la columna X. Lo mismo hago con Y. Asignación datos Y. Entonces, lo que acabo de hacer ahí es desmembrar la tabla y tengo una columna que se llama X y una columna que se llama Y. Como si fueran dos vectores. Para este problema sería conveniente hacer un diagrama de dispersión, el cual me va a permitir visualizar si hay una posible relación causal entre las variables. Para ello escribo plot XY y eso me va a arrojar una gráfica, la cual es esta. Puedo hacer un zoom y va a salir de ahí la gráfica. Y lo que puedo aquí visualizar es el hecho de que en efecto, ¿no?, entrega más gasto en publicidad, al parecer eso tiene mayor volumen de ventas. Esta gráfica se puede modificar, podría yo editarla, puedo colocar, por ejemplo, un encabezado utilizando la función main. Puedo poner una etiqueta en las X con la función xlab. Ese es un parámetro de ese vector. En este caso en las X serían los gastos en publicidad. Puedo también colocar una etiqueta en las Y. Eso se hace con xlab. Entre comillas, la etiqueta en este caso serían las ventas. Inclusive podría colocar un color para los puntos. En este caso voy a colocar un color rojo. Voy a correr esto. Y lo que va a pasar es que el gráfico queda igual, sin embargo, ya tiene título, etiquetas y colores.
Bueno, si quiero estimar los parámetros del modelo, voy a escoger un nombre donde voy a guardar ese ajuste. Le voy a llamar fit. Escribo LM, Linear Model, y voy a indicar que la Y está relacionada con la X. Escribe Y tilde X. Después de escribir aquí fit, y voy a correr estas líneas. Recuerden que el modelo propuesto era de la forma beta 0 más beta 1 por X más un error. Y el modelo estimado pues era Y barra, o perdón, Y gorro igual a beta 0 gorro más beta 1 gorro por X. En este caso, esto que recibe el nombre de intercepto es el beta 0 y esto que está aquí abajo de la X es el coeficiente de la X, es decir, es el beta 1 gorro. Como esto es una recta, bueno, pues esto indica la ordenada al origen y lo otro va a indicar la pendiente de la recta. Esto yo lo podría graficar. Voy a utilizar la función ABLine. ABLine lo que hace es graficar rectas. En este caso, como los parámetros de esa recta están guardados en fit, pues simplemente le aplico ABLine a fit. Y esto lo que va a hacer es que va a graficar la recta. La voy a graficar en color azul, por ejemplo. Y entonces lo que va a pasar es que ya queda aquí en la gráfica la recta, que es como tal el modelo. Si quiero un poquito más de estética, por ejemplo, podríamos graficar inclusive los residuales. Recuerden que los residuales no es otra cosa que la distancia entre el valor observado y el valor ajustado, dado un valor particular de X. Para graficar residuales, necesito conocer los valores estimados de la Y para cada valor de X. Voy a llamar a eso YG, indicando que es algo así como Y gorro. Y voy a utilizar la función predict y se lo voy a aplicar al vector X. Eso es un vector que me contiene los valores ajustados. Y después voy a utilizar la función segments para dibujar segmentos de recta. Entonces voy a escribir X, Y, X, Y gorro. Voy a colocar un color, algo más tenue, le voy a poner un color verde. El LTY tiene que ver con el tipo de recta o segmento que va a dibujar. Y LWD tiene que ver con el grosor. Entonces vamos a correr esto y vamos a ver qué modificación hay en la gráfica. Ahí está. Inclusive podríamos verificar por ahí algunos puntos. Listo, vamos a hacer un zoom de la gráfica para ver si se aprecia mejor. Entonces, esas distancias verticales marcadas en verde son como tal los residuales. De hecho, esos residuales pueden calcular. Vamos a llamarla así. Escribimos residuals. Se lo aplicamos a fit, que es donde tenemos guardado, digamos, el modelo. Y esto va a ser un vector de residuales. Entonces aquí podemos escribir E y ahí estarían dadas esas distancias con signo. Algo interesante aquí sería medir la variabilidad. Para ello podríamos sacar, por ejemplo, el SST, que no es otra cosa que
la variabilidad total. Este SST no es otra cosa que la sumatoria de y menos y barra todo al cuadrado. Es algo así como una varianza. Aprovechando que ya tenemos una función que se llama var y que es 1 entre n menos 1, la sumatoria de x y menos x barra todo al cuadrado, podríamos multiplicar por n menos 1 esa varianza de y ya tendríamos como tal la variabilidad total. Nada más faltaría calcular esta n, que no es otra cosa que la cantidad de datos guardados en y. Listo. Vamos a calcular la suma de cuadrados de los residuales. Esa la llamamos SS-res. Y bueno, no es otra cosa que agarrar el vector de residuales, elevar al cuadrado cada entrada y sumar todo. Entonces, eso se puede hacer de manera vectorial muy sencillo. Simplemente hago un producto punto entre E con E mismo y ya saldría. Entonces, eso sería SS-res, la suma de cuadrados de los residuales. Y por último, la suma de cuadrados de la regresión se puede obtener de forma complementaria, simplemente agarrando SST y restándole SS-res. Por último, el porcentaje de variación explicada por el modelo, lo que conocemos como coeficiente de determinación, que lo vamos a denotar así como R cuadrado, no es otra cosa que un cociente, el cociente de SSR, entre SST. Esta cantidad llamada R cuadrado nos va a indicar una medida de la calidad del ajuste. Entre más cercano esté a 1 esta cantidad, es mucho mejor el ajuste. Listo, en este caso el porcentaje de variación explicado por el modelo es de casi 72%. Y bueno, ya para terminar, vamos a ver cómo realizar una predicción. Para realizar predicciones, es decir, para evaluar puntos en el modelo, basta con crear un vector con los nuevos datos y después pedirle al software que evalúe como tal esos datos. Vamos a escribir así, new data, eso es un nombre nada más. Después asignación. El tipo de dato tiene que ser de tipo data frame. Aquí indico X igual, y aquí voy a meter un vector con los valores. Uno de ellos era 50, voy a meter 55 y quizás 60. 3 valores. Entonces, este es el vector que va a evaluar en el modelo. Puedo meter muchos valores, ¿no? Ahí solamente metí 3. Y lo que voy a utilizar es la función predict. Y se lo voy a aplicar a fit. Y quiero evaluar estos datos. Corro y listo. Entonces, la predicción de ventas cuando tengo un gasto de publicidad de $50 sería 1.367.46. Cuando gasto en publicidad $55 sería 1.421. Y cuando gasto $60 sería 1.475.